Apocalipsis capítulo 1 verso 12. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo y su exaltación. Este es el tema número 5 y continuamos con nuestro tema de la semana pasada, Hijo del Hombre, parte 2. Hijo del Hombre, parte 2. Dice ahí: y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Juan, hermanos, conocía sin duda a Cristo en su carne. En su primera carta de Juan, en el capítulo 1, él dice esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la cual hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la cual hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan conocía a Cristo según la carne, lo conocía, convivió con él, compartieron el mismo hogar, el mismo techo, la misma comida, lo conocía en verdad, escuchó sus enseñanzas. Pero ahora él iba a conocer otra parte más grande que lo que él había experimentado, y esa parte es la parte del Cristo exaltado. Hermanos, esta es una lección para nosotros y una enseñanza que debemos de tener. Nuestro conocimiento de Dios tiene que ir elevándose más. O sea, tenemos que ir conociendo más cosas. No podemos decir: ya conocí esto, aquí me quedo, ya conozco todo. No. Tal vez conozcas algunas partes, eso sería como el Cristo encarnado. Pero tal vez te falta conocer más cosas que Dios quiere revelarte si eres un hombre estudioso y un hombre en comunión con Dios. Dice ahí 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es esto, hermanos? El contexto de este verso que acabo de leer, 2 Corintios 3:18, nos habla del nuevo pacto en la gloria de Cristo en la cruz. Pero, hermanos, una de las maneras en que Dios va transformando es cuando conoces más de Cristo. Tienes que conocer más de Cristo. Tienes que conocer más de Dios. Esa parte, hermanos, va a ir haciendo que tú te transformes de gloria en gloria. A medida que tu conocimiento de Cristo va creciendo, va aumentando tu transformación en Cristo. Recordemos lo que dice Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino renovaos. La palabra renovarse da la idea, o la palabra griega de renovarse, da la idea de cuando un gusano se convierte en mariposa, se le llama metamorfosis. Para alcanzar ese cambio, hermanos, se requiere la palabra de Dios. Se requiere conocer la doctrina de Cristo, pero hay que ir creciendo en ella. No es una vez conocí, ya leí la Biblia en un año,
Ya lo sé todo. No. Esta es una carrera, hermanos, interminable. Eso es lo que estaba a punto de experimentar el apóstol Juan. Iba a subir a un nivel más alto, y es conocer a Cristo, pero no solo el que era su maestro, sino ahora el que es el Señor del universo. Los hermanos, una iglesia, fíjate, te voy a decir algo, una iglesia que no tiene revelación, una iglesia que no está escudriñando la palabra, que su pastor, que su liderazgo no está escudriñando la palabra y sacando tesoros de ella, es una iglesia que va a morir. Necesitamos revelación de Dios. Aunque se repitan las mismas cosas, vamos a entender cosas diferentes, y eso es a donde queremos llegar. Por eso tú ves un cristiano que piensa que lo sabe todo y que piensa que ya no tiene nada que enseñarle, ver cómo su vida se marchita. Porque la Biblia dice en Corintios, Pablo lo dice muy claramente, yo quisiera que todos hablasen en lenguas, y yo también hablo en lenguas, y quisiera que todos interpretasen, pero por sobre todo, que profeticéis. ¿Qué quiere decir profetizar? Proclamar el Evangelio. Conocer más de Cristo en su palabra. O sea, la iglesia debe andar buscando eso. No experiencias místicas como aquí. No debemos estar buscando eso. Debemos estar buscando tesoros en las Escrituras. Por eso se le llama escudriñar. La palabra escudriñar significa cavar pozos, buscar tesoros, eso significa. Y para buscar un tesoro no rascas 1 metro o 2 metros, no, rascas profundo, de tal manera que encuentres los tesoros. Entonces vamos a retomar Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Recordemos que Juan estaba en el Espíritu el día domingo, es decir, estaba orando, estaba en una comunión plena, en una adoración plena, hermanos. Recuerden que la adoración no implica cantos. O sea, nosotros hacemos los cantos porque es una forma en que empezamos a adorar a Dios. Pero imagínate a Juan, él no tenía una guitarra, o él no tenía tal vez un piano. Él tal vez a capela, tal vez se sabía algunos cantos de memoria, pero él estaba solo en Patmos. Y ahí el día del Señor, él meditaba en Dios. Y en esa meditación, en esa búsqueda de la comunión con Dios, Dios se le revela. Y dice que vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, ¿qué vio el apóstol? Primeramente, 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Eso lo habíamos mencionado. Alguien semejante al Hijo del Hombre. Habla de uno que tenía silueta de hombre, pero algo más que un hombre. O sea, cuando dice uno semejante al Hijo del Hombre, se refiere a que vio a alguien que parecía hombre. Ahí no le veía el rostro, solamente veía como la silueta. Ropa hasta los pies significa su realeza y sacerdocio. ¿Ok? Cinto de oro significa su ministerio sacerdotal delante de Dios. Eso fue lo que empezó a ver. Continuamos, vamos a seguir estudiando esta parte, Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esa frase vamos a estudiarla. Primeramente, Juan se aboca a las vestiduras que tenía, que era algo largo, ceñido, pero ahora va a describir la persona que él está viendo. Primeramente, él dice que sus cabellos eran blancos, es decir, todo su parecer aquí era blanco porque era resplandeciente. Y lo que quiero decirles aquí, hermanos, es que no todo tiene así un significado concreto. La intención del apóstol en describir lo que está mirando no es que digamos, ay, ¿qué significa esto para que yo tenga más conocimiento? Sino más bien que veamos
lo que Cristo es. ¿Okay? Es decir, Cristo no es aquel que todo el mundo cree que está crucificado y que la barba de Nazareo y toda su cabellera aquí, ¿no? Ya sabes cómo lo ponen en los viacrucis, ¿no? O sea, lo ponen como alguien que tenía el pelo largo y toda su barba y era de tez no sé qué cosas y tenía ojos azules, otros le ponen los ojos verdes, otros café. No. Cristo no es así. ¿Te has preguntado por qué los evangelistas nunca describen fisionómicamente a Cristo? ¿Por qué no dicen Cristo era de tal manera? Porque eso no es lo relevante, hermanos. O sea, aquí el punto de describir Juan, cómo Cristo, lo que él está viendo, no es para que hagamos un cuadro. No. Sino es más bien lo impresionante que vio. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9, Daniel vio algo parecido. Dice ahí, Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Parece que vieron lo mismo. La única diferencia aquí es que Daniel vio el trono del Padre, que en ese momento se conocía. El misterio del Hijo, hermanos, no es nuevo. Es decir, por eso los israelitas no compaginaban que Jesús se llamase Hijo de Dios, porque no había nadie en el Antiguo Testamento que tomase ese título. No había nadie. Cuando Jesús lo empezó a tomar para él mismo, por eso le decían que era un blasfemo, porque ni aún Moisés se llamaba Hijo de Dios, se llamaban siervos de Dios, pero no Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que está viendo aquí Daniel es obvio que está viendo el trono del Padre, pero no quiere decir que el Hijo no estaba allí. Es que era algo velado en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento fue revelado. ¿Ok? Y el ver lo blanco, hermanos, las vestiduras blancas y el cabello blanco, nos hablan de la deidad de Cristo. El blanco, el tener los cabellos blancos o las vestiduras blancas, hablan de los atributos de Dios. ¿Qué atributos? Su santidad, su eternidad, su sabiduría, su omnisciencia, la omnipotencia, su majestad, su inmutabilidad, su amor. La palabra blancos, hermanos, ahí en el Apocalipsis, es una palabra leucos que significa luz. O sea, en realidad no era algo así blanco, lo trata de asimilar Juan, pero lo que él vio fue un reflejo de luz intenso. Eso fue lo que él vio. Por eso dice como la nieve, ¿no? ¿Qué era nieve? Como la nieve. Jesús mismo dijo esto. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ese es otro atributo de Dios, la vida. Nadie puede dar vida, solamente Dios. Isaías 1:18 dice esto. Isaías 1:18. Vamos a ver varios versos, hermanos, porque debemos de cimentar bien esta enseñanza, ¿ok? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, si fueres rebelde, y seré consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué nos habla también esto, hermanos? De que él tenga el cabello blanco, las vestiduras blancas, que Él es el único que puede perdonar pecados. ¿Te acuerdas ese relato cuando bajaron un paralítico del techo y lo que Jesús le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían, este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso es verdad, pero no se daban cuenta que el que le había dicho eso es Dios. Fíjate bien, hermano, también en el punto terrenal dice Proverbios 16:31, ahí anótalo, Proverbios 16:31 dice esto: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Lenguaje actual. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Las canas son blancas, obviamente. ¿Qué significa entonces, hermanos? El Levítico dice que te pondrás de pie frente a las canas. O sea, las canas hablan de honra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenga el cabello blanco. No es que Dios sea un viejito, porque Él es eterno. Pero las canas significan honra. Entonces, que Jesús que merece honor, honra y gloria por toda la eternidad. Pues llegar a viejo es una honra, hermanos, pero son pocos los que llegan ahí. ¿Sabes que el promedio de vida hoy ha bajado mucho? Los hombres están muriendo entre los 40 y 60 años. A veces no llegan a los 50 por la vida desordenada que llevan, tanto alimenticia como sexual, como de diversión. No llegan ahí. Por eso dice, llegar a la vejez es una honra, es una honra. Seguimos adelante, Apocalipsis 1:14. Tú dices, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Ya sabemos lo que significa. Jesucristo es el eterno, el Dios de toda consolación, el omnisciente, omnipotente, el único que puede perdonar pecados y el que merece toda honra y toda gloria. Sigue diciendo, sus ojos como llama de fuego. Daniel 10, capítulo 10, versículo 6 dice esto: su cuerpo era de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Más adelante, hermanos, en Apocalipsis 19:11 dice esto: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos como llama de fuego, hermanos, nos hablan del gran discernimiento que Dios tiene, no solamente de nuestra persona. Él conoce las entrañas de una iglesia. Porque a veces la iglesia por fuera se puede ver sana y se puede ver completa y se puede ver que tiene la palabra y que hacen oración y que tienen armonía, pero Dios conoce lo interno de todo. Dios conoce el curso de la historia. Eso también significa, este versículo, si vamos a buscarlo, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Y aquí vamos a entender algo, hermanos, que es interesante y que muchos mencionan, pero no han logrado entender lo que eso significa. ¿Has oído la frase, es que Dios ve mi corazón? ¿Has oído esa frase? Cuando dicen, no, es que ¿por qué no haces esto? No, pero es que yo estoy haciendo esto, pero Dios ve mi corazón.
Bueno, vamos a ver esa parte. Dice, aquí Samuel va a ungir a David, y dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Fíjate, Samuel ya era un hombre avanzado en edad. Se supone que ya tendría experiencia, ya tendría un discernimiento pues superior. Pero cuando vio al primer hijo, dice, este es el próximo rey. Y dice, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No mires a su parecer, eso es lo que vemos los hombres, ¿no? O sea, y fíjate, o sea, no importa a veces la edad que tengamos, a veces podemos errar con lo que miramos. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, llama de fuego. O sea, si Dios te mirara, si tú vieras esa parte de los ojos como llama de fuego, sentirías inmediatamente cómo esa mirada te penetra. Y sabes que no está viendo lo que llevas puesto, está viendo lo que tú en verdad eres. Entonces, cuando decimos, Dios ve mi corazón, muchas veces esto lo pensamos porque engañamos a los hombres. Pero los ojos de Cristo son como llama de fuego que derrite aún lo más falso que podamos poner delante. Los ojos como llama de fuego da la idea, hermanos, de como si tú estuvieras recubierto de lo que cubren las velas. Y tú ves que cuando ese fuego se empieza a derretir, bueno, cuando Dios ve tu vida y te pone una prueba, va a derretir todo lo falso que tú eres. Por eso muchos en la prueba fracasan. Pueden estar, tú los ves que sí, que aman a Dios y que conocen a Dios, ya hablan la palabra y te invitan a la iglesia y toda la cosa. Pero cuando viene una prueba, ves cómo se derriten. Como cera. Se derriten completamente. ¿Por qué? Porque la llama de fuego de Dios derrite todas las caretas que podamos poner. Por eso cuando decimos, Dios ve mi corazón, deberíamos tener mucho cuidado, porque en verdad Dios sí lo ve, pero no lo que tú quieres que vean los demás. A Dios no lo puedes engañar. Dios sabe quién eres de verdad. Y hasta tanto lo sabe que Él mismo sabe si eres su hijo o no. Lo sabe. O sea, a los hombres podemos engañarlos y decirles, no, yo hago esto, pero mi corazón está con Dios. Puedes decirlo, pero Dios sí conoce en verdad lo que eres. Sí lo conoce. Y hermanos, en el día del juicio, ¿te imaginas cuántas verdades Dios va a sacar a la luz? Que dice, no, esto me lo llevo a la tumba. Pues sí, tal vez los hombres no se enterarán, pero aquel hombre que no se arrepiente, en aquel día, frente a los ángeles, Dios sacará la verdad. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pregunta, ¿de qué vamos a dar cuentas? ¿De lo que hacemos o de la intención con que lo hacemos? De la intención, porque Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre, cuando tú vas a la PGR, él se va a fijar en qué, en lo que te hicieron, no con qué intención te lo hicieron, porque a nadie meten a la cárcel por odiar, ni por estar amargado, no lo meten a la cárcel, pero Dios sí va a juzgar eso. Y date cuenta, cuando se tiene esa parte, cuando se tiene odio, se tiene amargura, se tienen celos, se tiene envidias, el hombre trata de encubrirlo.
Y cuando tú le preguntas, ¿tienes esto? Y él dice, no, yo no tengo nada. Yo no tengo, no, ¿cómo crees? No, es que no he comido. Es que no he dormido. Es que me desvelé. Es que algo me hizo daño. Y tratas de encubrir. Pero delante de Dios, aunque en el juicio le digas que no has comido, a Dios no lo puedes engañar. Porque sus ojos son como llama de fuego. ¿Hay algún dicho que dice esto? La ley o la justicia es ciega. ¿Y sabes por qué se dice eso? Porque mientras la ley busca al culpable, es ciega. Pero ojos como llama de fuego es que no hay nada que se esconda delante de él. La justicia de Dios no es ciega. Él lo ve todo. Por eso Cristo dijo en el Sermón de la Montaña, de cierto os digo, les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pregunta, ¿dónde empieza eso? ¿En lo que haces o en el corazón? ¿Te das cuenta? O sea, ya Dios no se fija en lo que estás haciendo, se está fijando en tu corazón. Bueno, ¿te das cuenta? O sea, el hombre, cuando tenga ese tipo de cosas, lo va a tratar de encubrir. Es lógico, o sea, no, estás, ¿a poco odias a fulano? No, yo lo respeto, no, yo no tengo nada contra nadie. Bueno, tal vez al hombre lo puedes engañar, pero Dios sí ve lo que tú en verdad eres. Por eso, Dios conoce mi corazón. Pues deberías ponerte a pensar en qué significa eso. Porque en verdad no es, o sea, aunque tú digas que Dios conoce tu corazón, lo conoce tan bien que aunque tú te engañes, a Dios no lo engañas. Porque a veces hasta nosotros mismos nos engañamos de decir que no tenemos eso, pero sí lo tenemos. Seguimos adelante, Apocalipsis 1:15. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Otra versión dice, el bronce como cuando sale del horno. Está dando la idea como cuando metían el metal en unas brasas o lo metían en un horno para que se derritiera o pudieran moldearlo. La imagen aquí, hermanos, es que en los tiempos de los reyes antiguos se sentaban en tronos altos. O sea, alguien venía y decía, vengo a traer un asunto al rey. Entonces tú venías, te ponías ahí en el estrado y el rey estaba arriba. Y te decía, ¿cuál es tu asunto? Tú ya le traías, no, es que hay unos bandoleros que en mi hogar que se roban la cosecha. Ah, bueno. Entonces los juzgados, hermanos, siempre eran altos. Y los que iban a ser juzgados siempre estaban ¿en dónde? En los pies, en el estrado. Los pies de un rey, por tanto, vinieron a ser símbolo de autoridad. Cuando el rey vencía a sus enemigos, lo comúnmente que se hacía era poner sus pies en su garganta, en símbolo de autoridad. Pero ¿sabes también qué significa? Que muchas veces Dios está caminando tu vida para disciplina. Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, pues nos decían,
Hoy no vas a ver la tele y pues no queriendo, pero los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero ¿quién? El que tiene pies como bronce, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, vamos a comprender otra cosa aquí, hermanos. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, verso 30. Daniel 2:30. Vamos a comprender aquí otra cosa. El contexto de este verso, mientras lo buscas, Daniel 2:30, es que Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no se acordaba del sueño ni lo que significaba. Era más difícil porque tenían que contarle el sueño y tenían que contarle o decirle lo que significaba el sueño. Entonces llamó a todos los que, pues los conocidos ahí, los astrónomos, los estudiosos, los de Harvard, los de la UNAM, los del Poli, los de la Metropolitana, a los de la UAD, a los del Tecnológico, los llamó a todos y les dijo: he soñado algo. Entonces ellos dijeron: pues dinos el sueño y te lo vamos a explicar. Y le dijo: ese es el punto, no me acuerdo del sueño. Me tienen que decir el sueño y me tienen que decir lo que significa. Y si no me lo dicen, van a ser descuartizados y sus casas convertidas en muladares. No, pues empezaron a correr. Porque entonces vino uno que era muy amado de Dios, Daniel. Que Dios que le reveló. ¿Te das cuenta cómo va subiendo? José hizo lo mismo. Primero soñaba y después interpretaba sueños. Es decir, subes de nivel. Hay muchos que son soñadores, o sea, son cristianos soñadores, pero no tienen revelación. Y si no tienes revelación, algo está pasando con tu vida cristiana. Tienes que tener revelación, es decir, tienes que entender. Dios te tiene que enseñar. No puedes quedarte solamente con que, esto ya lo sé. Ese es ciego. Es ciego porque no tiene revelación de Dios, aunque dice que la tiene, pero es un soñador. Porque siempre Dios me reveló, es un soñador. Pero no tiene la palabra de Dios. Entonces llega Daniel frente a Nabucodonosor y le explica. Dice: a mí me ha sido revelado, Daniel 2:30, este misterio. Este misterio es un misterio, es algo que está allí, pero que tiene un velo. Así como que, ¿qué habrá detrás de la puerta número 1? ¿Qué habrá detrás de la puerta número 2? Es un misterio porque hay algo allí, pero hay algo que no te deja ver. Entonces, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de llama de fuego, tu corazón. Él mismo se engañaba, Nabucodonosor se engañaba pensando que él era Dios. Tanto fue así que más adelante leemos en Daniel que fue convertido como en un animal. Porque él mismo se engañaba, diciendo que él era el bueno, que nadie como él, que él era Dios, que sin él la Babilonia no hubiera nacido, cosas así. Un soñador. Tú, versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, o sea, era muy hermosa, la veías desde lejos y era algo increíble. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro. Fíjate, ¿en dónde los hirió? En sus pies, y de barro cocido, y las desmenuzó. ¿Por qué allí? Porque esa es la parte más blanda de la imagen. ¿Ok? Bueno, esa última parte, los pies, hermanos, hablan del Imperio Romano.
¿Por qué estaba mezclado? Porque el Imperio Romano se hizo muy famoso por conquistar pueblos y mezclarse con ellos. Una de esas cosas fue el helenismo. El helenismo es los griegos. Ellos tomaron mucho pensamiento griego y lo mezclaron con la república llamada Roma. Bueno. Y una de las cosas que tuvo el Imperio Romano fue las leyes penales. Ya con los griegos tenían esa parte un poco, pero los romanos lo perfeccionaron. De hecho, muchas de las cosas o de los sistemas penitenciarios o de las leyes de los países se basan en cómo se manejaba el Imperio Romano. ¿Pero qué crees, hermanos? Las leyes de los hombres son como barro, se destruyen con facilidad. Por eso tienen que renovarlas. ¿Pero qué? Siempre serán débiles. Porque no pueden cambiar ni hacen sabios a los hombres, simplemente los detienen con temor. O sea, si haces esto, tu consecuencia es esto. Si te pasas el rojo, va a haber una multa. Si te cachamos robando, va a haber cárcel o vamos a ponerte una cierta cantidad de multa para que tú aprendas a no hacerlo. Pero los pies de Cristo son como bronce que resplandece en un horno. O sea, nos hablan de fortaleza, hermano. Nos hablan de estabilidad. Es decir, el juicio de Jehová siempre será firme. La palabra de Dios dice que su juicio será como vara de hierro. Es decir, en el reinado de Cristo, cada quien sí va a tener lo que merece. Nadie se va a salir con la suya. Nadie, como hoy lo vemos, que hay varios que se quieren salir con la suya, ¿no? Y se salen con la suya. Pero aquí en este punto, hermanos, de Cristo, nadie se va a salir con la suya, porque sus pies son como bronce refulgente. O sea, la ley de Dios siempre va a dar en evidencia lo que el hombre es. Vámonos yendo por la parte final. Apocalipsis 1:15. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí dice, ¿no? La segunda parte de Apocalipsis 1:15. Y su voz como estruendo de muchas aguas. En el libro de Ezequiel, hermanos, que también tuvo un encuentro con Dios, él oyó exactamente algo parecido. Es allí Ezequiel 43:1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La voz que escuchó Juan nos habla del poder soberano. Habla de una voz de autoridad donde todos se someten, donde todos reconocen quién es el que está hablando. Una voz que es como el sonido de muchas aguas es una voz inconfundible. Esto luego muchas veces pasa, ¿no? Que te hablan por teléfono y no distingues la voz. Y tú, ¿quién habla? Pues soy yo, tu hermana. Ay, es que no te distinguí la voz. No, con el Señor no pasa eso. Con el Señor escuchas y sabes que es Dios. Sabes. Es una voz la cual no puede confundirse con otra cosa, y cuando hablan todos obedecen. Ejemplo de esto, te voy a decir algunos versos para irme un poquito rápido y terminar. ¿Recuerdas esa parte cuando en Mateo 8:23, que lo cantamos, dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos? Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, el punto es, no es que fue bajando, no. Es que estaban los vientos, la tempestad, y de pronto le dijo el Señor, calla, enmudece. Y al momento, como si no hubiera estado nada. Ese es ese milagro. O sea, no es, le dijo calla y entonces se fue calmando poco a poco, así como cuando la lluvia, ¿no?
porque empiezan a caer gotitas, ya no cae nada. No. En ese momento se calmó de repente. Porque esa es la voz de una voz de autoridad. ¿Y qué podemos decir? Por decir en Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice que en la sinagoga había un hombre que tenía espíritu inmundo, que dio voces, empezó a gritar dentro de la sinagoga, empezó a gritar: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo que le gritó el demonio. Y Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. La voz de autoridad de Jesús, ¿no? Cállate. Dice que el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea, aquí yo mando y obedeces. Porque voz de muchas aguas, o sea, es una voz de autoridad. Y dice ahí, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en esos tiempos, cuando había uno de espíritu inmundo, no se le sacaba de esa manera. Lo que hacían era hacer encantamientos con él. Traían agua, como hoy lo vemos. Los cristianos, hermanos, no hacemos exorcismos, porque un exorcismo es sacar a Satanás con Satanás. Eso es lo que hace la Iglesia Católica, con todos al agua bendita y los escapularios, y le ponen la cruz en la frente y la Biblia consagrada por el Papa, y lo amarran y no sé qué tantas cosas. No. Los cristianos liberamos a las personas, pero no con ese tipo de métodos, de que no agárrenlo y le ponemos la Biblia en la frente, lo reprendemos y le pegamos y no. Los apóstoles jamás hicieron eso, y Jesucristo jamás hizo eso. ¿Recuerdas aquel espíritu de adivinación que tenía una mujer y que iba hablando detrás de Pablo? Y no, estos son hombres que predican. Entonces dice que disgustando a Pablo se volteó y le dijo: te digo por el Señor Jesucristo, sal de ella. Pregunta: ¿dónde le puso la Biblia, el escapulario y la cruz de plata y de oro y de encino y no sé qué tantas cosas? No es bíblico eso. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos dio autoridad. Pero quiero que veas la autoridad de Jesús. Cállate y sal de él. Ver eso, hermanos. Yo me lo imagino en la mente y digo: qué impresionante. Porque ver un endemoniado, hermanos, es algo de verdad que es impresionante. Que empiezan a hablar en otras voces, que tienen una fuerza sobrenatural. Y ver que Jesús, cuando le empezó a hablar: no, yo te conozco. Y les dice: no, ¿sabes qué? Cállate. Qué gran autoridad de nuestro Dios. Por eso es estruendo de muchas aguas, hermanos. Habla de esa gran autoridad, donde cuando Él habla, hasta los demonios obedecen. La pregunta que debemos hacer aquí es: ¿quién podrá decirle al Señor en el día del juicio: te equivocas? Porque hoy el hombre se pone a discutir con Dios, ¿no? Que no, ¿dónde estuvo Dios cuando esto? ¿Dónde estuvo Dios en el Kilauea? ¿Dónde estuvo Dios en el volcán de fuego? ¿Dónde estuvo Dios en el hambre? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Te imaginas en ese momento cuando te diga Juan Pérez, ¿no? Y pasas ahí enfrente y: presente, Señor. Abre los libros. Acá dice que hiciste esto, pero con esa voz de autoridad. ¿Quién va a decir: ay, Señor, no es cierto, ese no soy yo? O sea, hermanos, o sea, por eso Juan lo describe así, porque al ponernos a razonar un poco de lo que eso significa, te vas a dar cuenta que es mejor estar del lado derecho de la aprobación de las ovejas que del lado izquierdo de los cabritos. Entonces, hermanos, ese es Cristo exaltado. No podemos terminar todo. Aquí todavía falta la espada aguda de dos filos,
su rostro que resplandece como el sol. Pero hermanos, con esto poco que podemos entender, podemos ver cómo es la autoridad de nuestro Dios, cómo es Cristo ahora. El hombre se burla y piensa que Cristo no va a volver. Pero como te digo, en el día de ese momento en el que llame a todos por su nombre, ¿quién le podrá decir, Señor, te equivocas? Ese no soy yo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.